Segundo bloque en Economía con otros ojos. Hoy el tema es el empleo y si hablamos de empleo hay que decir que los datos que se han visto en la última década son significativamente mejores que precisamente los que habían en 2001 cuando la crisis del empleo tocó su techo máximo, ¿no? Si te parece, Fabi, nos metemos de llenos a repasar algunas estadísticas que hablan justamente de la evolución del empleo, del trabajo en nuestro país. Fíjate, aquí hemos preparado una serie desde el año 1996 a la fecha, cómo ha evolucionado el nivel de desocupación en Argentina. A lo largo de la década de 1990, el desempleo, por ejemplo, a mediados de esa década estaba en 17,3%, bajó al 12,4%, nunca pudo superar el techo de los dos dígitos y a partir de allí, en el tramo final del mandato de Carlos Menem como presidente y con la llegada de Fernando de la Rúa a la presidencia, el desempleo tuvo un pico máximo del 21,5%, realmente un nivel muy pero muy fuerte. Estamos hablando prácticamente de 1 cada 5 personas que estaba sin trabajo en nuestro país. Ese fue el techo máximo de la desocupación. El récord histórico. A partir de allí, bueno, llega la primera presidencia de Néstor Kirchner, después la continuación de Cristina Fernández y se observa claramente, fíjate vos en este gráfico, cómo la tasa de desocupación ha caído de manera realmente notable hasta estabilizarse en torno al 6-7%. El último dato del tercer trimestre de 2015, el dato de desocupación en nuestro país es de apenas el 5,9%. Esa tasa del 5,9 o aproximadamente el 6, el 7 es la que habitualmente tienen incluso los países desarrollados. Y le diría que si repasamos algunos de los países centrales, vamos a incluso encontrar tasas de desempleo más elevadas que la que tiene hoy Argentina. Repasamos otras cifras, Fabián, respecto del desempleo en nuestro país. Hablamos del empleo asalariado registrado, el empleo en blanco, la cantidad de puestos de trabajo que se han creado en nuestro país en los últimos años. A mediados de la década del 90, la fuerza de trabajo en nuestro país estaba representada aproximadamente por 3,5 millones de personas. Claro está, cayó, había tenido un alza a fines de la década del 90, cayó con la crisis del 2002 a alrededor de 3 millones de puestos de trabajo y a partir de allí la creación de empleo ha sido, le diría, incesante en la Argentina hasta llegar al nivel actual. Estamos hablando de 6,4 millones de puestos de trabajo en blanco registrados en la economía argentina. Aunque todavía queda mucho empleo en negro, pero hay una gran mayoría que está en blanco hoy en la Argentina. Le diría que el empleo en negro es la asignatura pendiente todavía de la economía argentina. Otro dato muy interesante para analizar, Fabián, es cómo se compone la estructura del empleo en nuestro país cuando hablamos del empleo público y del empleo privado. En las últimas semanas se ha debatido bastante esto desde algunas posiciones más ortodoxas. Se ha hablado de que la Argentina tiene un elevado nivel de empleo en el Estado, ya sea en los municipios, en las provincias o también en el gobierno nacional. Vamos a ver si esto efectivamente es así. Vamos a representar con estos cubos justamente cómo se reparte el empleo privado y el empleo estatal en Argentina. El empleo en el sector privado en Argentina hoy representa el 82% de todos los puestos de trabajo. Y en el Estado, tomando en cuenta todos los ámbitos estatales, apenas el 18%. Claro está, Fabián, hay países que tienen menor índice de empleo estatal, pero también hay otros países, sobre todo los centrales, que tienen un nivel de empleo en los ámbitos estatales realmente mucho mayor. Y esto tiene que ver también con el nivel de los servicios que prestan a su población y también con la cantidad de servicios. Sabemos que en la última década el Estado argentino ha asumido, por ejemplo, un rol mucho más protagónico en la economía, por ejemplo, a través de la estatización de algunas empresas públicas, lo que ha llevado a que claramente la dotación de empleo en el Estado se haya incrementado. Esta mayor provisión de servicios a la ciudadanía es lo que de alguna manera explica este nivel de estructura del empleo en nuestro país. Y te decía que te iba a sorprender porque, claro, lo que hemos escuchado es lo que decía Gaby. En Argentina hay mucho empleo público. Esto de la mano de la explicación ortodoxa que dice que en realidad el Estado tiene que dedicarse a lo mínimo indispensable y no gastar recursos en generar empleo. Pero fíjate, en Argentina el 18% de los empleos
son empleos públicos. En Noruega, ¿cuánto es? 34%. En Suecia, otro país desarrollado, ¿cuánto es el empleo público en relación al empleo privado? 26%. Y en Francia, el 22%. Es decir, ahí tenemos 3 ejemplos de países desarrollados que tienen mucho más empleo público que el que tiene la República Argentina. Con un agregado, por lo general en estos países que vos comentabas recién, el empleo público es mucho más calificado y también está mejor remunerado, algo que poco a poco como un proceso se viene dando en la República Argentina. Con estos datos que pretenden desmitificar algunas cuestiones de las que se habla cuando se habla de economía y en este caso de empleo y en este caso de empleo público, nos vamos al corte. Enseguida venimos con un entrevistado para abordar precisamente el tema del laburo desde la temática un poquito más profunda con un especialista en la materia. Ya volvemos.